¡Ay! Mis queridos sobrinos del misterio, ¿qué noche nos convoca? La tía Mona, con esa lupa que todo lo ve, se ha adentrado en los vericuetos de un caso que hiela la sangre y retuerce el alma, un eco sombrío que resuena desde las tierras de Guanajuato. Prepárense, porque vamos a desentrañar una madeja donde la tragedia se entrelaza con la presunta negligencia y la desesperada búsqueda de justicia. Imaginen ustedes, sobrinos, a Lorena Jacqueline Morales Valencia. Una joven de apenas 28 primaveras, con sueños y anhelos, quien un 22 de mayo salió de su hogar con la ilusión de encontrar una nueva oportunidad laboral. Un día que debió ser como cualquier otro, pero que se convirtió en el inicio de una pesadilla. Las horas se hicieron eternas, la noche cayó, y Lorena no volvió. La incertidumbre, ese veneno lento, comenzó a carcomer la tranquilidad de sus seres queridos. ¿Dónde estaba Lorena?, se preguntaban. ¿Qué había ocurrido con esa joven llena de vida? La familia, con el corazón en un puño, no tardó en alertar a las autoridades. Pero aquí, sobrinos, es donde la historia comienza a tomar un cariz aún más preocupante. Porque mientras unos buscaban con desesperación, otros, al parecer, se movían con una parsimonia que eriza la piel. Se habla de un ex jefe, un tal Juan Antonio, con quien Lorena había tenido una relación laboral. Una relación que, según los testimonios que han salido a la luz, estuvo marcada por un ambiente hostil y comportamientos, digamos, inquietantes. Pronto, este individuo, Juan Antonio, se convertiría en la pieza central de este rompecabezas macabro. ¿Pero qué sabían las autoridades en ese momento? ¿Actuaron con la celeridad que un caso así ameritaba? Estas son las preguntas que flotan en el aire, sobrinos, preguntas que exigen respuestas. Sigamos entonces el rastro de este tal Juan Antonio. Los testimonios, escalofriantes por cierto, pintan un cuadro de un individuo con una personalidad, digamos, particular. Se dice que Lorena, e incluso otros familiares que también laboraron para él, padecieron un trato déspota. Imaginen ustedes, un ambiente de trabajo donde la tensión es el pan de cada día. Pero hay más, mucho más. Se susurra, y los testimonios lo respaldan, que este Juan Antonio desarrolló una especie de obsesión por Lorena. Un interés malsano que trascendió lo profesional una vez que ella decidió alejarse de ese entorno laboral. El acoso, esa sombra persistente y aterradora, habría comenzado a cernirse sobre Lorena. ¿Lo sabía ella? ¿Intentó poner distancia? Todo apunta a que sí. Y mientras estos oscuros detalles comenzaban a emerger en el círculo familiar, mientras la angustia crecía con cada tic-tac del reloj, ¿qué pasaba con la investigación oficial? La familia de Lorena, con una intuición que solo el amor y el miedo pueden agudizar, ya tenía sus sospechas clavadas en este ex jefe. Pero, al parecer, sus preocupaciones iniciales no encontraron el eco esperado en las instancias correspondientes. Se habla de días de espera, de respuestas vagas, de una sensación de que el tiempo, ese recurso vital en casos de desaparición, se escurría entre los dedos sin avances significativos. Piénsenlo bien, sobrinos. Una joven desaparecida. Un ex jefe con antecedentes de comportamiento errático y obsesivo. ¿No eran estos suficientes focos rojos para encender todas las alarmas? ¿No ameritaba cada minuto una acción contundente? La familia sentía que no, que algo no estaba funcionando como debía. Y esa sensación, mis queridos, es el germen de la desesperación y, a veces, de la acción ciudadana que termina por evidenciar lo que algunos prefieren no ver. Hablemos de esa pasividad, o al menos esa percepción de lentitud, que tanto desesperó a la familia de Lorena. Cuando una persona desaparece, cada segundo es oro. Cada pista, por mínima que parezca, puede ser la diferencia entre la vida y un desenlace que nadie desea. La familia de Lorena, con el alma en vilo, sentía que ese oro se les escapaba, que las pistas se enfriaban mientras la burocracia, o quizás la indiferencia, marcaba el paso. Imaginen la impotencia, sobrinos. Tocar puertas, pedir ayuda, señalar a un posible responsable, y sentir que tus palabras se las lleva el viento. Esta sensación, lamentablemente, no es ajena a muchas familias que buscan a sus desaparecidos. Es un dolor añadido al propio dolor de la ausencia. ¿Qué ocurre cuando las instituciones que deberían ser un faro de esperanza parecen titubear? La confianza se resquebraja, y la gente común, armada solo con su amor y su desesperación, a menudo tiene que tomar la iniciativa. Y fue precisamente esa iniciativa, nacida del hartazgo y la necesidad de respuestas, la que comenzó a sembrar las semillas de lo que vendría después. La familia de Lorena no se quedó de brazos cruzados. Comenzaron a movilizarse, a pegar la fotografía de su sobrina, a clamar por su regreso. Acciones que, aunque parezcan pequeñas,
pueden tener un eco insospechado, especialmente en la conciencia de aquellos que saben algo y callan. Y entonces, sobrinos, como un relámpago en la noche más oscura, apareció una evidencia que nadie esperaba, o quizás sí, pero que surgió no de los canales oficiales en un primer momento, sino de la vastedad implacable de las redes sociales. Un vídeo. Unas imágenes que helarían la sangre de cualquiera y que pondrían un rostro, y un cuerpo, a las sospechas que ya atormentaban a la familia de Lorena. Un vídeo que cambiaría la narrativa de este caso para siempre. Aquel vídeo, que surgió como un fantasma desde el anonimato de la red, no tardó en propagarse como la pólvora. ¿Y qué mostraban esas imágenes, se preguntarán ustedes? Mostraban al mismísimo Juan Antonio, el ex jefe, en una actitud que desafiaba toda explicación inocente. Se le veía cargando un bulto pesado, un bulto de dimensiones considerables, envuelto de una manera que solo podía presagiar lo peor. Imaginen la escena, sobrinos. Un hombre, bajo el manto de la aparente normalidad de un edificio, trasladando con esfuerzo algo que evidentemente no era un simple paquete de mercancía. Las cámaras de seguridad, esos ojos silenciosos que todo lo registran, captaron el momento. Un momento que, una vez expuesto al escrutinio público, se convirtió en la prueba visual que muchos temían y que la familia, en su dolor, quizás ya intuía. No eran simples bolsas, como algunos quisieron hacer creer en un principio. Era algo más, algo que encogía el corazón. El impacto fue inmediato y demoledor. La sociedad, conectada a través de sus pantallas, observaba con horror e indignación. ¿Cómo era posible? ¿Era esa la respuesta a la desaparición de Lorena Jacqueline? Para su familia, esas imágenes debieron ser una mezcla de validación a sus peores temores y un dolor indescriptible. Ver al hombre que sospechaban, implicado de una manera tan visualmente contundente, debió ser un trago amargo, amarguísimo. Y aquí es donde la presión social, alimentada por la viralización, jugó su papel crucial. Lo que antes eran quizás solo sospechas o testimonios para las autoridades, ahora se convertía en una evidencia que clamaba al cielo, expuesta ante millones. Ya no se podía mirar para otro lado. Ya no se podían, o no se debían, minimizar los hechos. Ese vídeo, sobrinos, actuó como un catalizador, obligando, o al menos acelerando, las acciones de la Fiscalía. Fue entonces, solo entonces, después de que la indignación popular alcanzara su punto álgido, que vimos movimientos más decididos. Se habló de una presentación de Juan Antonio ante las autoridades, inicialmente, según se dice, en calidad de testigo. Pero con la soga de la evidencia visual apretando, la situación no tardaría en cambiar drásticamente para él. Absolutamente, mis queridos sobrinos. La tía Mona seguirá tirando de estos hilos hasta que la verdad, por más dolorosa que sea, quede expuesta. Con la presión pública en su punto más álgido, y esas imágenes circulando sin control, la situación de Juan Antonio dio un vuelco dramático. Aquel hombre, que inicialmente se presentó casi como un espectador más, pronto se encontró en el epicentro de la investigación. Se dice que, una vez confrontado con la evidencia y el peso de las circunstancias, la fachada comenzó a desmoronarse. Y fue entonces cuando, según los informes, habría revelado el dato crucial, la información que nadie quería escuchar pero que era imperativo conocer para cerrar, al menos en parte, el capítulo de la incertidumbre, el lugar donde se encontraban los restos de Lorena Jacqueline. Imaginen el horror, sobrinos. La confirmación de la peor de las pesadillas. Las autoridades, guiadas por esta confesión o la información obtenida, se dirigieron al sitio señalado. Un lugar desolado, un paraje que se convertiría en el escenario de un hallazgo lúgubre. Allí, en un campo de magueyes, entre la comunidad de Álvaro Obregón, entre León y Guanajuato, yacía lo que quedaba de la joven Lorena. Es importante mencionar, y esto añade una capa más de tristeza al caso, que algunas fuentes señalan que un cuerpo con características similares ya había sido localizado días antes, el 26 de mayo, pero permanecía sin identificar. ¿Es posible que la confesión de Juan Antonio simplemente haya conectado los puntos, uniendo un nombre a una tragedia anónima? Es una pregunta que aún resuena. El estado en que se encontraron los restos de Lorena hablaba del tiempo transcurrido y, quizás, de la naturaleza del suceso. Un estado que hacía imposible un reconocimiento inmediato, visual. Por ello, se hizo necesario recurrir a la ciencia, a las pruebas de ADN, utilizando muestras de sus familiares, como el cepillo de dientes que mencionó la tía Alicia en aquella desgarradora entrevista, para confirmar sin sombra de duda que se trataba de ella. Un proceso doloroso, una espera angustiante para una familia que ya había soportado demasiado. La noticia, aunque esperada con temor, cayó como una losa.
Lorena Jacqueline, la joven que salió a buscar trabajo, había sido encontrada, pero no como todos anhelaban. El vídeo viral, aquel grito desesperado de la evidencia digital, había sido fundamental para llegar a este punto, para arrancar una confesión y dar con su paradero final. Sin embargo, la justicia apenas comenzaba su tortuoso camino. Ahora, sobrinos, con el cuerpo de Lorena localizado y el principal sospechoso bajo custodia, la atención se centra en el proceso legal, y en las muchas interrogantes que aún quedan pendientes sobre la actuación de las autoridades antes y después de la viralización. Con el corazón encogido por el destino de Lorena, es inevitable dirigir la mirada hacia aquellos cuya labor es, precisamente, prevenir y esclarecer estos sucesos tan lamentables. Hablemos, pues, de la actuación de la Fiscalía de Guanajuato, un punto que ha generado una ola de indignación y cuestionamientos. Recordemos lo que la familia de Lorena, a través de la voz de su tía Alicia, relató con tanta amargura. Denunciaron una lentitud desesperante en las primeras etapas de la investigación. Imaginen el calvario, sobrinos, saber que un ser querido está desaparecido, tener sospechas fundadas sobre alguien, y sentir que la maquinaria de justicia no se mueve con la urgencia necesaria. Peor aún, se ha dicho que cuando la familia intentó presentar la evidencia del vídeo o del bulto, inicialmente fue desestimada. Bolsas, les habrían dicho. ¿Bolsas que ocultan una tragedia? ¿Y qué me dicen de esos argumentos que, según la familia, salieron de boca de funcionarios? Aquello de que no podían actuar contra Juan Antonio porque se estarían violentando sus derechos humanos. Una afirmación que, de ser cierta, resulta un insulto para la víctima y sus deudos. ¿Y los derechos de Lorena? ¿Los derechos de una familia a obtener justicia y respuestas prontas? Son preguntas que queman, sobrinos. Luego está esa supuesta condición, esa espada de Damocles que pendía sobre la investigación, la presunta advertencia de que Juan Antonio podría quedar en libertad si no aparecía una grabación específica, la de una cámara en un Oxxo cerca de una gasolinera, donde supuestamente Lorena fue vista por última vez. Piénsenlo, la libertad de un sospechoso principal dependiendo de una prueba que la propia familia, o la ciudadanía, debía conseguir. ¿Es así como debe operar la justicia? Contrasta dolorosamente esta aparente inacción inicial con la celeridad que se imprimió al caso una vez que el vídeo se hizo viral. Cuando la presión mediática y social se volvió insostenible. ¿Necesitamos una crisis de relaciones públicas para que se investigue a fondo? ¿Depende la justicia del número de vistas o compartidos que tenga un vídeo? Estas son reflexiones amargas, sobrinos, pero necesarias. Un caso no debería necesitar la viralización para ser tomado con la máxima seriedad desde el primer minuto. Este suceso nos obliga a cuestionar la confianza en las instituciones y los protocolos existentes. La familia de Lorena tuvo que luchar no solo contra el dolor de la pérdida, sino también contra un sistema que, a sus ojos, les falló en los momentos más críticos. Si bien la detención de Juan Antonio y la localización de Lorena, por más trágica que sea, representan un avance, la historia está lejos de cerrarse. Quedan sombras, susurros y cabos sueltos que merecen ser iluminados. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de que Juan Antonio no haya actuado completamente solo. ¿Hubo cómplices? ¿Alguien que supiera y callara? En la entrevista que escuchamos, se mencionó a una Alejandra Ábalos, la novia de Juan Antonio, quien aparentemente fue el nexo para que Lorena y otros familiares entraran a trabajar con él. La tía Mona se pregunta, y es solo una reflexión al aire, ¿qué papel jugó esta persona? ¿Fue una simple intermediaria, ajena a las oscuras intenciones que se tejían, o su participación tuvo otras dimensiones? Es un ángulo que, sin duda, las autoridades deberían explorar con minuciosidad, porque a veces, quien facilita el camino al depredador, carga con una cuota de responsabilidad. Y luego está la figura de Juan Antonio. ¿Quién es realmente este individuo? Más allá de ser el ex jefe obsesionado, la entrevista con la tía Alicia nos pintó un cuadro de alguien con un pasado peculiar. Huérfano, adoptado por varias familias, con una historia personal que podría ser clave para entender su psique. No es raro, sobrinos, que detrás de actos de esta naturaleza se escondan infancias turbulentas, y patrones de comportamiento que se van gestando con el tiempo. ¿Era este su primer acto de agresión grave? ¿O existen otros incidentes, otras víctimas que no han sido escuchadas o conectadas a él? Se jactaba, según dicen, de tener influencias en Zacatecas, en la policía, en el gobierno. ¿Eran simples bravuconadas o escondían una red de protección que le permitía actuar con cierta impunidad? Son preguntas que merecen ser investigadas a fondo, porque un individuo capaz de llegar a estos extremos raramente florece de la noche a la mañana. Este caso, tan doloroso, nos deja también lecciones amargas pero cruciales.
La primera, y quizás la más evidente, es la imperiosa necesidad de que las instituciones actúen con diligencia, empatía y profesionalismo desde el primer instante en que se reporta una desaparición. La justicia no puede, ni debe, depender de la viralización de un vídeo o de la presión mediática. Cada vida cuenta, y cada minuto es vital. Nos enseña también sobre la fuerza de una familia unida y la importancia de la solidaridad ciudadana. Si no fuera por la persistencia de los seres queridos de Lorena, y la valentía de quien filtró ese vídeo, ¿cuánto más tiempo habría tardado en conocerse la verdad? La tía Mona se queda pensando en tantas cosas, sobrinos. En la necesidad de revisar protocolos, en la urgencia de escuchar a las víctimas, en la importancia de no normalizar la violencia. Este no es solo el caso de Lorena Jacqueline. Es un espejo de una realidad que debemos confrontar. ¡Ay! Mis queridos sobrinos del misterio, hemos recorrido juntos un sendero oscuro y espinoso, el sendero que nos ha marcado el lamentable suceso de Lorena Jacqueline Morales Valencia. Un nombre que, como tantos otros, se ha convertido en un estandarte de dolor, pero también en un grito que exige justicia y un cambio profundo. La tía Mona ha desmenuzado los hechos, las omisiones, las presuntas negligencias y los actos de una crueldad que hiela los huesos. Hemos visto cómo la vida de una joven llena de ilusiones fue truncada, y cómo su familia tuvo que emprender una doble batalla, una contra la angustia de la ausencia y otra, no menos dolorosa, contra un sistema que pareció darles la espalda en los momentos más cruciales. El caso de Lorena Jacqueline, sobrinos, es un espejo crudo de muchas realidades que preferiríamos ignorar. Nos muestra la putrefacción que puede anidar en el corazón humano, la obsesión que se disfraza y que puede llevar a desenlaces fatales. Pero también nos ha mostrado, con una claridad meridiana, las fallas sistémicas, la burocracia indolente, y esa peligrosa tendencia a minimizar la palabra de las víctimas, hasta que la presión social se vuelve un tsunami imposible de contener. ¿Podemos hablar de victoria cuando una familia obtiene respuestas solo después de que un vídeo escandaloso inunda las redes? ¿Es justicia real aquella que llega tarde, y empujada por la indignación popular en lugar de por la eficiencia y el compromiso de quienes juraron proteger? La tía Mona cree que no. Es un alivio amargo, una verdad que llega con el sabor de la ceniza. Porque detrás de Juan Antonio, el presunto responsable de este acto atroz, hay un entramado de preguntas que siguen flotando. ¿Pudo evitarse esta tragedia? ¿Cuántas señales de alerta fueron ignoradas? ¿Qué dice de nuestra sociedad que tengamos que depender de la viralización de la evidencia para que los engranajes de la justicia se muevan con la celeridad debida? Este caso, mis queridos sobrinos, no debe quedar solo en los anales de la crónica roja. Debe ser una cicatriz en nuestra memoria colectiva. Una cicatriz que nos recuerde la importancia de escuchar, de creer, de exigir. Que nos impulse a no ser indiferentes ante el acoso, ante la violencia, ante la desesperación de quien busca a un ser amado. Que la historia de Lorena Jacqueline nos sirva para entender que la justicia no es un favor, es un derecho. Y que la lucha por ella, aunque ardua y dolorosa, es el único camino para honrar a quienes ya no tienen voz. No bajen la guardia, sobrinos. Observen, cuestionen, no se conformen. Porque en la oscuridad, a veces, la única luz que puede guiarnos es la de nuestra propia conciencia y nuestra inquebrantable sed de verdad. Y recuerden, la tía Mona siempre estará aquí, con su lámpara encendida, lista para adentrarse en la próxima penumbra, porque el misterio, y lamentablemente la injusticia, nunca descansan del todo.